Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus. Por lo tanto, es una lectura muy espiritual. Es una lectura que te va a ayudar a encontrar lo que es tu camino, a ver verdades ocultas también. Esto es para tu evolución, Cáncer. Esto es para tu evolución. Siento que muchos de vosotros quieren hacer un vuelo, quieren hacer un viaje o quieren hacer un viaje de larga distancia o se van a ver obligados de repente a hacer un viaje de larga distancia. E inclusive creo que tú vas a tener que tomar un vuelo. Vamos a ver qué nos dicen tus guías. Armonía relacional. Escucha, Cáncer, cariño. El arcángel Raguel. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados ahora mismo. Las disputas y los conflictos están en vía de solución. Siento, cariño, que para ti tus problemas se acaban. O estás en el principio en la cual tus problemas se acaban, se terminan. Yo lo que estoy sintiendo que si llevabas una temporada en la cual me dices, Richard, no había manera, no salía de uno y entraba en otro, en algo negativo, o que simplemente vas a descubrir verdades también. Hay algo que está conspirando a tu favor. Siento que hay una persona que también va a decir lo que siente, se va a abrir su corazón. Va a decir el por qué la relación no funcionó con vosotros, el por qué esta persona se fue, el por qué esta persona te ignoró o por qué las cosas no funcionan entre ustedes dos. Siento que todo se empieza a solucionar. Tú tienes que estar muy receptivo, ¿vale? Tú tienes que recibir todos los mensajes. Escucha a esa persona, escucha simplemente también a tu intuición, Cáncer, que es muy importante. Yo te recomiendo que escuches a tu intuición, cariño. ¿Por qué te digo? Porque tu intuición te va a llevar lo que es a la verdad. Te va a llevar a descubrir cosas que a lo mejor de repente tú no te imaginabas. Tú tienes un don, Cáncer. Tú tienes un don de la intuición, de la sabiduría. Siento que también de repente me dice, Richard, no sé por qué mi intuición me dice que alguien ha hecho algo en mi contra. Algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, ¿vale? Tú sientes esto. De repente has visto por tu casa alrededor algún gato, puede ser un gato negro también, o has visto de repente aves. Me dice, Richard, en mi casa nunca entran palomas, y mucho menos un gato. Pero has visto señales. Por eso te digo, haz caso de tu intuición. Dios el universo te empieza a entregar señales, Dios el universo te empieza a entregar mensajes, ya sea de una manera física o a través de tu intuición para que tú te protejas. Cáncer, ¿vale? Para que tú te protejas. ¿Cómo puedes protegerte? Puedes llevar lo que es una sortija de acero, si tuvieras, para la mala vibra, para la mala energía. Si a lo mejor tienes muchas pesadillas, también es bueno. Puedes hacerte la limpia del huevo. Entra a mi canal. Cariño, me cuesta responder, ¿vale? Entra a mi canal. En mi canal vas a encontrar el video puntero, la limpieza del huevo espiritual. Aplica lo que dice en ese video. Y el otro punto, siempre cuando yo empiezo la lectura, ¿vale? De repente tarda cuando cuelgo el video unos minutos. Y si no, mira el video normal y vuelves a verlo otra vez. Yo pongo en las recomendaciones, aparece en la parte de arriba, cómo romper lo que es la brujería, ¿vale? Tú haz un clic, vas a encontrar el título ahí y esto es un ritual solo con agua y una oración. Esto te va a librar de los males y te va a proteger. Porque estoy sintiendo, Cáncer, que hay una persona que hizo algo en tu contra, que hizo algún tipo de trabajo, influyó para que las cosas no funcionen. O puede ser que tú estás arrastrando una maldición de vidas pasadas, cariño. Puede ser esto también. Puede ser que en este plano terrenal nadie te hizo nada, ¿vale? En este tiempo, pero de vidas pasadas. Recuerda que nosotros vamos reencarnando porque tenemos que seguir aprendiendo. Hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo en esta tierra. Una vez que tú has llegado a lo que es a la perfección, en la parte espiritual, eres una persona sabia, eres una persona pura, pues entonces asciendes lo que es en la parte espiritual. Muy bien, vamos a continuar. Pero todo se empieza a poner en orden. Yo creo que las cosas salen a la luz. Yo creo que tú vas a entender el concepto de vida.
Hay cosas que tienen que ya equilibrarse. Vamos a ver qué más me dicen. Muy bien, vamos a empezar con el tarot vidente de luz. Es una lectura bonus. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice. Tenemos la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa está relacionado con una madre, con un padre. La carta de la sacerdotisa también nos hablan de la magia, nos hablan del poder, sea magia blanca, sea magia negra, y nos hablan también lo que es de tu intuición. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 8 de copas, la carta del 2 de oros. Siento que en este momento de repente me dice Richard, mi intuición me dice, o yo lo puedo afirmar, de que la persona que se fue de mi vida no se fue de forma natural. La persona que se fue de mi vida es porque ha habido una influencia, ya sea de los padres o simplemente a través de daños, de brujería, ¿vale? Tómalo lo que mejor suene para ti. En estos momentos estoy haciendo un balance, en estos momentos estoy reflexionando cómo debería actuar ante esta situación. Vamos a seguir. La carta de la reina de bastos, la carta del 2 de espadas y tenemos también la carta del 9 de espadas. Un momento. Listo, que algo me estaba fastidiando en la espalda. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, creo que tú, el problema es que me dices, Richard, las cosas marchaban bien con el amor, con la relación, con la comunicación. Nos divertíamos, lo pasábamos muy bien, pero como que últimamente la persona de tu interés como que se inclinó más lo que es a los placeres de la vida, como que se inclinó más de repente a vivir la vida loca. No tenía proyectos, es una persona que solo quería salir de fiesta, es una persona que solamente quería estar contigo lo que es en la parte sexual, no te daba lo que es seguridad y llegó un momento, ¿vale? Hay un punto clave, no sé cómo decirlo, esas son las energías. Llegó un punto, no un mundo, casi digo, llegó un punto en el cual tú dijiste, o me rescato yo, o simplemente esta persona me va a arrastrar a mí y a los míos. Esto puede estar vinculado también de repente para aquellos que tienen familia, para un grupo de personas que tienen familia. El otro mensaje también que te puedo dar, quizás de repente tú has vivido todo este tiempo, has estado ciego, has estado ciega. Richard, yo hacía hasta lo imposible por complacer a él o a ella. Era muy detallista, era una persona que me gustaba siempre hacer detalles para que se sienta bien. De repente algún tipo de presente en su cumpleaños o si esta persona necesitaba de ti, tú lo ayudabas, tú lo apoyabas. Pero sin embargo, creo que esta persona inclusive con lo que tú dabas de repente en la parte monetaria, ¿qué hacía? Pues se iba de fiesta, se iba de juerga, o simplemente ese dinero que tú dabas o esos regalos que tú dabas, lo regalaba o ese dinero lo empleaba para salir con la otra persona, cariño. Sí, esto es lo que ha pasado aquí para ti, para un grupo de ustedes. Richard, yo como tonto, yo como tonta, lo hacía detalles, le daba dinero en efectivo y al final me enteré de que con todos esos regalos, con todo ese dinero, pues se iba con el otro o con la otra. Sí, cáncer. Y esto pues simplemente a veces te vienen los recuerdos, a veces te sientes mal, sientes que esta persona te ha utilizado, sientes que esta persona simplemente ha jugado contigo, ¿sí? Veo que tienes muchas noches de insomnio, muchas noches de soledad. A veces lo recuerdas. Yo creo que tú tuviste un sueño muy impactante, la cual te despertó las alarmas. Yo creo que en algún momento tú soñaste que esta persona te mentía, esta persona te engañaba y fue ahí cuando se reactivó las alarmas, cariño. Se reactivó todo. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver. Quizás de repente descubriste algo a través de las redes sociales, puede ser. Quizás de repente esta persona, tú creías que estaba solo o sola y esta persona pues al final las cosas salieron a la luz. La carta del carro, que nos hablan también de tu signo. La carta de la estrella y tenemos también la carta del diablo.
siento que estás un poco confundida o confundido, porque me dice Richard, por una parte yo siento que es mi alma gemela, mi llama gemela, siento que es especial, siento que cuando nosotros estamos juntos, al menos unas horas o unos días, las cosas van de maravilla. Cuando esta persona te busca, cuando vosotros se encuentran con esa persona, todo es diferente, ¿vale? El tiempo que dure. Sé que no es mucho tiempo, pero puede ser de repente un día, 2 días. Esta persona para un grupo de ustedes está en la distancia también, ¿vale? O vosotros están separados. Pero veo que no ha roto la conexión. Y veo que tú te sientes como un poco tentado, seducido o seducida por ellos. Pero es porque tú lo quieres aún. Tú aún lo quieres. A pesar de sus errores, tú aún lo quieres, cariño. Tú aún lo quieres. Por eso que cada vez que él o ella te busca, tú caes. La carta del Rey de Oros, la carta del 10 de Bastos y tenemos también la carta del 7 de Bastos. En algún momento esta persona te ha tocado un tema de promesas. En algún momento de repente te ha dicho, tú y yo jamás vamos a terminar, tú y yo estamos hechos el uno para el otro. La conexión que yo tengo contigo es una conexión que me cuesta explicar, una conexión que jamás había sentido, pero sin embargo luego termina partiendo, termina marchándose. Pero como tú sabes que la conexión es especial, de repente lo sueñas, lo piensas, lo recuerdas, y esta persona tarde o temprano regresa otra vez a tu vida. Regresa. Es cierto que hay una conexión especial, no lo podemos negar. Es cierto que esta persona tampoco te da seguridad, no te da seguridad, cariño. Pero siento que me dice Richard, me cuesta, Richard. He intentado, he salido con otras personas. Pero pasa algo que luego otra vez me lleva a sus brazos o nosotros coincidimos. Me cuesta, me dices. Es como si estuviera, yo qué sé, como si estuviera amarrado a él o a ella. ¿No será, cariño, que ahora que estoy haciendo cuentas? Porque aquí hay magia, ¿vale? Aquí hay magia. Cariño, ¿no será que en vidas pasadas vosotros han hecho un pacto de amor? Y utilizaron de repente algún tipo de conjuro, de magia también. O que son almas gemelas, ¿vale? Pero ya desde un principio yo he sentido la energía de magia. Puede ser que vosotros en vida pasada, cariño, han hecho pactos. Vosotros dos. Pactos de amor. Pase lo que pase, vida tras vida, vosotros siempre van a estar juntos. Siempre. Pero recuerda que a veces las almas, las energías no están en el mismo nivel, ¿vale? Siempre a veces hay uno que está más, otro que está menos. Entonces, puede ser que esta persona todavía no reconoce o no se siente como muy entregado o entregada al 100%. Y es por eso que existen estos problemas. Esto es algo que tú de repente vas a estar arrastrando desde vidas tras vida tras vidas, cariño, en esta situación. Eso tú lo puedes remediar para que en otra vida pues simplemente no continúes con esta historia, pero no lo vas a hacer. Es que no lo vas a hacer porque tú estás muy enganchado, muy enganchada a ellos. No lo vas a hacer, cariño. A veces de repente alguna vez tú has deseado que esto se termine, que esto pase, ¿vale? Alguna vez has dicho, Richard, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Creo que lo voy a olvidar. Pero no hay manera, cariño. No hay manera porque tu alma, tu esencia te lo dice no. Tú quieres hacerlo, pero sientes algo en tu interior que te dice no. No lo hagas. Y al final no lo haces, cariño. Al final no lo haces. No sé por qué siento, Cáncer, que tú has hecho algún pacto con esta persona en otra vida. Sí. Estoy sintiendo un Capricornio también, ¿vale? Estoy sintiendo un Capricornio para vosotros. Por eso que cuesta mucho soltar esa energía, cariño. Ahí está la clave para muchos de vosotros. Vamos a ver signos. A ver. Me sale un Virgo, me sale un Libra,
Acuario, me sale lo que es otro Virgo, otra vez Virgo, wow, Escorpio, uno más, ¿vale? Y Géminis. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, que te voy a dar más información, lo que es en las características. Vamos a continuar. Vamos a ver, voy a recoger estas cartas, menos la carta guía de los arcángeles, y vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver con el tarot Celtín. ¿Qué nos quieren decir con el tarot Celtín para vosotros? A ver. La carta del Rey de Pentáculos nos dice, ni el tiempo ni la distancia os podrá separar a vosotros. Lo que Dios ha bendecido, el hombre no podrá separar. Siento que también de repente la persona de tu interés está en la distancia, tiene que tomar un vuelo, tiene que tomar un avión para que pueda estar lo que es a tu lado. Yo creo que tú en algún momento vas a hacer un viaje, cariño, en algún momento, y vas a coincidir con esta persona, o simplemente esta energía te va a llevar a que tú conozcas a una persona especial. ¿Ves? La carta del 9 de copas. ¡Wow! Y me sale tu signo. Yo lo que estoy sintiendo, cariño, te vuelvo a repetir esa frase, ni el tiempo ni la distancia podrá separar lo que Dios ha unido. Hay una persona que viene a pedirte empezar otra vez. Hay una persona que te pide una oportunidad. ¿Quieres ser escuchado o escuchada? Sí, pero esta situación implica de que vosotros renazcan otra vez, de que vosotros empiecen otra vez. Nos hablan de rescates. Hay una persona que quiere volver contigo. Sí, quiere volver otra vez tenerte, cariño. Yo veo que también tú de repente estás embarazada o vas a ser padre, sí, o es algo que tú estás buscando y lo vas a lograr, ¿vale? La carta del 2 de copa me está diciendo aquí también, va a haber reconocimiento para ti. Las personas que en su momento de repente no te daban su lugar o no querían aceptar de que tú eres buena persona, va a haber reconocimiento. Hay una persona que te pide tener una relación, cariño. Hay una persona que te pide empezar otra vez, perdonar, ¿vale? Puede ser alguien del pasado y puede ser alguien nuevo cuando tú hagas un viaje, pero todo está vinculado con la distancia. La distancia. Hay alguien que está lejos, que viene. ¿Ves? ¿Ves lo que? Mira, me sale propuestas, me sale uniones, me sale matrimonio, cariño. Me sale matrimonio. Veo que muchos de vosotros de repente inclusive, todo esto va a ser porque tú vas a ser padre o madre. Es esto. Pero tienes sentimientos. Quizás de repente estás un poco confundido o confundida, pero hay sentimientos aquí. Esta persona que viene a tu vida te va a decir, yo jamás pude ser feliz, jamás pude encontrar esa esencia, esa energía que tenía contigo, Cáncer. Veo que de repente esta persona, yo creo que vosotros no terminaron nada bien, ¿vale? Vosotros veo que ha habido conflicto, discusiones. Pero esta persona te va a confesar que su vida era un desastre, que su mundo era un desastre. Me sale la carta del diablo. He cometido un error, te dice. He cometido un error, me dejé llevar por la pasión, me dejé llevar por el fuego, por la locura del momento, la lujuria también, ¿vale? Del momento. Ahora quiero que por favor tú me des lo que es una oportunidad. Quiero que por favor tú me escuches al menos. Quizá de repente te va a decir tómate tu tiempo porque siento que tú vas a estar muy radical. Vas a decir no, se acabó, yo no quiero nada. Pero esto está vinculado con una persona que viene de afuera. No me dice alguien de tu entorno, ¿vale? Tú tómalo como mejor suene contigo, pero no me dice alguien de tu entorno. Es una oportunidad. Y me decía en la carta de los arcángeles, nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Es una oportunidad, me dice. La carta de la templanza. Sí, cariño. A ti te viene una persona. A ti te viene una persona, cariño. Es una oportunidad. Veo unión de pareja. Veo que viene una persona a pedirte oportunidades. Sí. Me sale la carta del mago. Mi querido Cáncer. Si tú estás esperando la comunicación de una persona, se va a comunicar contigo.
Se pone en contacto. Si tú no tienes a nadie, hay una persona que se pone en contacto. Pero hay alguien que te va a decir que por favor valores los sentimientos que tiene por ti. Que por favor recapacites un poco. Alguien viene a pedir perdón también. Es que mira las cartas que me sale aquí. Una propuesta me dice. Y creo que tú ya lo presientes. Creo que a lo mejor tú me dices, Richard, ya me imagino quién es. Me he puesto en contacto o esta persona se ha puesto en contacto contigo. Ya sé por dónde va la lectura. Porque me sale la carta de la luna. La carta de la luna. Yo lo que también estoy viendo que hay un grupo de ustedes que va a ser padre, cariño, o madre. Me vuelve a reafirmar. 2 veces me ha vuelto a reafirmar. Van a ser padres o madres, ¿vale? O la persona de tu interés acaba de ser padre o madre. Vosotros van a tener contacto y esta persona tiene un acercamiento contigo. No sé por qué siento, Cáncer, que esta persona acaba de ser padre o madre. Algo ha cambiado. Te va a buscar, se va a poner en contacto contigo. Es porque quiere verte, es porque quiere tenerte. Está pasando esto, Cáncer. Está pasando. Está vinculado con los viajes, está vinculado con personas que ya conoces, con los embarazos y con algunos que son padres o madres, ¿vale? Está vinculado con esto. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. El tarot elemental. A ver. Vamos a ver. Me están diciendo que confíes en tu intuición. La carta del 5 de oros. La carta también del 9 de oros. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Cáncer! ¿Sabe lo que yo estoy viendo aquí? Te voy a enseñar las cartitas. Mira estas 3 cartas. Míralo bien, cariño. A mí me está diciendo, para muchos del signo Cáncer, de repente eres una persona que eres muy exitoso, muy exitosa, lo que es en la parte de la economía, del dinero. Pero sin embargo, como que había una insatisfacción. No eras feliz porque te faltaba algo. Te faltaba de repente esa persona, te faltaba el amor, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, al tener la carta del 9 de oros, que está representado también como la carta de la emperatriz para mí, y tiene la carta del caballero de copas, me dice, como todo se empieza a poner en orden, tú eras feliz lo que es en tu proyecto, en tus negocios, en la economía, pero te faltaba amor. Pero ahora te viene esa parte que falta para que tú encuentres tu camino, para que tú encuentres tu lugar. Una propuesta, cariño. Una propuesta que está vinculado con tu evolución, con tu crecimiento, o una persona que está dentro de tu trabajo, te va a hacer una propuesta, o se pone en contacto contigo. Sí, mira, y la carta del juicio. Yo veo un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Yo veo un nuevo despertar para ti, Cáncer. Un nuevo despertar. Hay una propuesta, vas a empezar a obtener lo que tú quieres. No eras feliz de repente con tu proyecto, con tu trabajo, con tu negocio, pero veo propuestas. Propuestas para ti. ¡Wow! Hay una persona que viene a tu vida, cariño. Hay una persona que quiere, por favor, una oportunidad. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra B, la letra X, la letra C, la letra H. De repente te tenía bloqueado o bloqueada, o vosotros no hablaban mucho, pero esta persona siempre está viendo lo que es tus redes sociales, siempre te ha estado observando. La letra G y la letra N. Para muchos de vosotros también me ven desde una isla, ¿sí? Desde una isla me están viendo, cariño, me siguen desde una isla, muy bien. Vamos a ver ahora. Quiero sacarte respuesta en el tarot egipcio. A ver. Voy a poner 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Es una respuesta general. Quiero que por favor te concentres. Si tú quieres, pon pausa, pero elige solamente uno. Si tú quieres, pon pausa, pero elige solamente uno.
Te voy a dar 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del ermitaño es un no. O simplemente hace falta madurez y tiempo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Quiero sacarte un mensaje de los oráculos. Quiero sacarte un mensaje de los oráculos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Muy bien. Wow. Mira lo que estoy viendo aquí, cariño. Mira lo que estoy viendo aquí, cariño. 2 soles. 2 soles, cariño. Claridad para ti. Abundancia para ti. Encuentro de almas gemelas. 2 soles. Se encuentran 2 almas gemelas, cariño. Va a haber abundancia, va a haber dinero, va a haber claridad. Encuentro de 2 almas gemelas. O tú simplemente, esa persona que estás deseando, que está pensando, viene a ti. Te vas a sentir como el rey y como la reina porque hay una coronita aquí. Hay una persona que te va a pedir matrimonio. Hay una persona que te dice que está enamorado de ti, cariño. Encuentro de 2 almas gemelas, el oráculo. Encuentro de 2 almas gemelas, coronación, aceptación, matrimonio, pareja, para ti. Puede ser una persona nueva y puede ser también lo que es el pasado. Tú tienes que empezar a hacer caso de tu intuición. En este año te tiene que llegar una persona especial. Haz caso de tu intuición. No lo dejes pasar. Encuentro de almas gemelas. Cariño, a ti te llega algo maravilloso este año. A ti te llega abundancia. Puede ser un Leo también. Puede ser un Leo tranquilamente. Y puede ser de repente alguien un Tauro. ¿Por qué no? Porque la carta de el símbolo de la corona nos hablan del emperador también. Del rey. Sí, cariño, es tu año, ¿vale? El oráculo te dice que es tu año. Entonces, abrázalo, cariño. Abrázalo. Va a haber claridad en tu vida. Vas a encontrar lo que tú quieres. Te viene la abundancia, te viene la felicidad. Van a ser padres. Van a ser padres e inclusive gemelos. O mellizos, ¿vale? Pero veo 2. Veo 2. Y si no, simplemente vas a ser padre. La carta del sol o la figura del sol nos hablan de los hijos. Nos hablan de hijos también. Es esto. Puede ser varoncito, tranquilamente, ¿vale? Pero nos hablan de hijos. Nos hablan de hijos, cariño. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta lectura, por Dios! Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? Mi querido Cáncer, vamos a ver. Ya era hora, ¿no? Ya era hora que te llegue algo especial, algo maravilloso. Me sale la carta del Caballero de Oros. Veo que hay una persona que no te supo valorar. Hay una persona que simplemente no te dio lo que tú querías. Pero va a haber un cambio, cariño. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que es alto o alta. Piel trigueña o simplemente está bronceado o bronceada. Cabello corto. Tiene el cabello ondeado, un poco crespito. Puede ser inclusive castaño o rubio, ¿vale? Es una persona que le gustan las motos. ¿Es una persona que vive en un pueblo o es una persona que vive apartado un poco de la ciudad? La carta del 10 de oros. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra. Me lo vuelve a reafirmar. Veo que la persona de tu interés también de repente se encarga en su trabajo de... Puede ser que trabaje en un almacén. Puede ser que trabaje distribuyendo cosas. De repente, yo qué sé, en estas agencias, en estas páginas... que te dejan paquetes, ¿vale? De mensajería, correos, etcétera, etcétera. La carta del 10 de oro me dice también, la persona de tu interés, tú vas a coincidir con alguien que a lo mejor tú no ves hace mucho tiempo. Vosotros de repente puede ser que tengan más de 40 años y si no, toma lo que es la edad que mejor suene contigo. Veo que una de las dos partes tiene un hijo. Tiene un hijo una de las dos partes. Esta persona tranquilamente trabaja lo que es en una guardería, o vosotros se conocieron, o van a coincidir en un parque, en una escuela. Veo que esta persona se viste de una manera
Sport elegante, ¿vale? Utiliza camisa clásica, le gustan los colores claros, utiliza de repente tejanos o jeans. Le gusta mucho utilizar las zapatillas o zapatos cómodos. Tiene la nariz perfilada, un poquito grande también. Tiene los ojos pequeños, las orejas normales, ¿vale? Pelo canoso, te lo he dicho, cabello corto. Tiene los labios delgados. Tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor no tiene los pelos canosos, pero tiene los labios delgados. Es una persona que también le gusta llevar algún tipo de cadena o de joya, ¿vale? Mujeres, cabello corto, ni tan corto ni tan largo, más o menos está lo que es en el cuello. Tiene el cabello negro castaño. Tiene una sonrisa muy agradable, es mayor de 40 años, pero ve tomando lo que es tuyo. Le gusta utilizar ropas clásicas, ropa suelta. De repente se viste muy como los hippies, ¿no? Pero ropa suelta, muy espiritual, va muy a su aire también. Esta persona llegó a tu vida o el reencuentro es porque te tiene un regalo o una sorpresa, ¿vale? Un regalo o una sorpresa. Voy a abrir mi caramelo para no atorarme. Porque tengo un problema en la garganta, chicos. Muy bien. Veo que esta persona también puede ser un profesor o una profesora, ¿vale? Yo veo niños aquí, cariño. Pero tenlo por seguro que esta persona viene a traerte un regalo. La carta del 6 de copas. Siento que muchos de vosotros de repente la historia está vinculada con una persona con la cual tú conoces hace mucho tiempo. Desde la infancia, desde la adolescencia, en los estudios, en la universidad. Sean hombres o mujeres, ¿vale? Me salen mayores de 40 años, pero tú toma lo que es tuyo. Me vuelve a decir que es una persona que le gusta ponerse camisas, o es muy clásico. Se ve que le encanta de repente los pantalones, pero algo sport elegante. Le gusta de repente ponerse botines también, botines o zapatillas. Es una persona que recuerda mucho el pasado, recuerda mucho su infancia. Puede ser que sea un veterinario también. O es una persona que rescata a los animales o tiene una mascota, un perrito, ¿vale? Un perro también. Un perro labrador me sale aquí. Pero ve tomando lo que es tuyo. Esta persona siempre recuerda los momentos vividos cuando vosotros todo era felicidad. Creo que ustedes eran amigos, muy buenos amigos o amigas, ¿vale? Sí, había un vínculo de amistad. En algún momento vosotros tomaron rumbos diferentes, pero sin embargo hay un reencuentro. Esta persona jamás se resignó a perderte, jamás te sacó de su mente. Aunque a lo mejor de repente tengo otra historia, tengo otra relación, jamás la historia entre vosotros dos se ha terminado. No se ha terminado, cariño. Son almas gemelas o llamas. Vosotros han hecho un vínculo o algo por el estilo o un pacto de amor en vidas pasadas. Es una persona de cabello castaño, cabello negro, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas. Puede ser que esta persona de repente sufre por ti o simplemente está en un luto, ha tenido la pérdida de un familiar o de alguien. Es una persona que a pesar que oculta sus sentimientos, aún te ama, aún te piensa, aún te recuerda, cariño. Puede ser que esté trabajando algo vinculado con la agropecuaria, la industria, todo lo que está relacionado con el producto alimenticio. Veo que es una persona que también le gusta la meditación, pero te recuerda, no puede sacarte de su mente, no puede, ¿vale? Para muchos de vosotros puede ser un Libra también, o alguien de elemento aire. Es una persona que empezó una historia, una relación, pero sin embargo no es feliz. No es feliz, ¿vale? Yo creo que esta persona se equivocó, ¿sí? Esta persona se equivocó, de repente creía que iba a ser feliz con la otra parte, pero sin embargo no es feliz. Se da una oportunidad, 2 oportunidades, 3, 4, con la relación que tiene o con otras relaciones, pero no es feliz. Siempre te recuerda, siempre te piensa, siempre recuerda los años vividos. Por eso te digo, yo creo que muchos de vosotros a esta persona lo conoces desde la universidad, el instituto, desde mucho antes, desde la niñez también puede ser. Esta persona como que en algún momento no aceptó de que vosotros dos están enamorados, pero yo veo que esta persona se arrepiente, ¿vale?
Veo mucho dolor de su parte. Veo que vive lo que es en una fantasía, en una tristeza. De repente vosotros también trabajaron juntos. Puede ser que ustedes fueron cocineros o está vinculado algo con la parte alimenticia o es una persona que vive en un pueblo también. O vosotros de repente siento que a lo mejor industrias o estudiaron juntos. Es lo que me sale aquí, cariño. Veo que esta persona jamás te olvidó. Esta persona te piensa, esta persona te añora. Tú vas a coincidir o te vas a encontrar con una persona la cual de repente te vas a quedar petrificado, sorprendido, sorprendida. Esta persona te trae lo que es un regalo o simplemente su energía te lleva a que tú encuentres la paz o descubras realmente lo que tú quieres en la vida. Te voy a dar lo que es una carta guía. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen para Cáncer? Siento un Virgo, ¿vale? La carta del Sol. ¡Qué fuerte! Me volvió a salir la carta del Sol. Claridad en tu vida. Se superan los obstáculos. Vas a encontrar lo que tú quieres. Una persona no te puede olvidar por la parte pasional. Te desea. Amistades. Personas que a lo mejor de repente tú conoces desde hace mucho tiempo. Sí, te brilla. Va a haber claridad este año, cariño. Vas a descubrir verdades. Las personas van a expresar sus sentimientos. Vas a tener una aventura también. Vas a quedar embarazada, vas a ser padre, madre. Sí. Hay claridad, cariño. Hay claridad. Todo se pone en orden. Todo se pone en orden. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo que tiene que salir a la luz, lo que tú tienes que descubrir, se descubre este año. Se descubre este año. Pero te viene una sorpresa. Y es para bien, ¿vale? Porque aquí me dice que supera los obstáculos. Si tienes problemas con los hijos, se superan también. Si estás queriendo quedar embarazada, vas a quedar embarazada. Pero hay algo bueno que te viene en tu vida. Bendiciones de corazón, te me cuidas, gracias por tu apoyo, por favor comparte, comenta todo lo que puedas porque de esta manera YouTube promociona lo que es mi video y me vas a ayudar bastante, ¿vale? Si puedes ver lo que es el video completo también te lo agradecería o mira unos comerciales completos también te lo agradecería porque de esta manera apoyas lo que es al canal. Un fuerte abrazo y te me cuidas, Cáncer, eres especial, ¿vale? Besitos.